Bien, bueno, retomando un poco, entonces, con esta segunda parte, lo que ustedes tienen en pantalla es un fragmento de lo que es su cuadernillo número 2, que si ustedes todavía no han indagado, les invito a recorrer, ¿sí? Nuestra carpeta número 2. El enlace de acceso a la misma está en el grupo de WhatsApp, si ustedes buscan un poquito más arriba, y también está en la descripción del grupo de WhatsApp, ¿sí? Donde van a encontrar siempre absolutamente todo lo que ustedes necesitan para cursar, ¿sí? Este cuadernillo número 2, como ustedes verán, comienza con la clase 18, que es una introducción, ¿sí? Y la clase 19, que es la clase que corresponde a análisis y descripción de puestos de trabajo. Denme un segundo, ahí estoy con ustedes enseguida. Bien, entonces, como les comentaba, ¿sí? Allí ustedes están viendo en pantalla algunas cosas que estuvimos hablando durante la primera parte de esta clase, ¿sí? Es decir, qué es un puesto de trabajo, ¿sí? Que es una de las primeras cuestiones que nosotros tenemos que poder definir, ¿sí? En el momento en que vamos a diseñar uno, ¿sí? No podemos diseñar algo que no sabemos qué es. Tenemos que tratar de arribar primero a qué es un puesto de trabajo, ¿sí? Y habíamos dicho que un puesto de trabajo implica muchas cosas, pero que en principio, ¿sí? Lo que implica es una serie de funciones, una serie de responsabilidades, ¿sí? Y habíamos dicho que también implica un lugar en la estructura, ¿sí? De la empresa, es decir, implica quizás un lugar en el organigrama, ¿sí? Y habíamos dicho también que una de las cuestiones más importantes es que el puesto de trabajo también, ¿sí? Nos enlaza con una organización, es decir, nos permite formar con ella un vínculo, ¿sí? Que después vamos a ir viendo, bueno, qué pasa con ese vínculo cuando uno se excede o cuando uno se limita en sus responsabilidades y funciones, ¿sí? Las cuales acordó desde el momento en que entró a trabajar, ¿sí? Dijimos que para diseñar un puesto había varias cosas que teníamos que tener en cuenta también, como el entorno social, la disponibilidad real de los empleados, que no existen ni van a existir nunca dos puestos de trabajo diseñados exactamente iguales. Y vamos a agregar algo más a eso que a mí me parece la estrella, ¿sí? Que es, ¿qué tiene que tener un hábil diseñador de puestos? ¿Sí? Es decir, ¿cómo van a tener que ser ustedes de ahora en más cuando realicen el puesto? Bueno, básicamente, ¿sí? Un hábil diseñador tiene que poder entender las demandas de la organización, ¿sí? A la vez que también tiene que considerar la disponibilidad real de empleados, ¿m? Pero sobre todo, un hábil diseñador lo que hace es darle al diseño de puesto características que lo hacen muy atractivo, ¿sí? Es decir, que en algún punto un hábil diseñador es un buen vendedor, si se quisiera, ¿sí? Es alguien que está vendiendo algo. Después podemos criticar si se sucede lo que se prometió en esa venta o no, pero lo cierto es que un hábil diseñador lo hace atractivo al puesto, ¿sí? Lo hace deseable. Habíamos dicho también que para realizar un descriptivo necesitamos reunir información y habíamos visto cuáles eran los modos de obtener información que teníamos, ¿sí? Y habíamos visto que también análisis y descripción, obviamente que no era lo mismo, ¿sí? Así que lo que van a ver acá ustedes en pantalla es la actividad que yo espero que realicen y puedan colgar en el Padlet, ¿sí? Para el
para el próximo encuentro que tengamos, ¿sí? Es decir, la idea es que realicen una bitácora de su puesto de trabajo actual, que si no están empleados puedan pensar del momento en que lo estuvieron, o que puedan pensarse ya trabajando incluso acá como auxiliares, ¿sí? Eso va a depender de ustedes. Y en esta bitácora puedan especificar, ¿sí?, qué tareas cumplen a lo largo de cada jornada laboral y en qué horarios, ¿sí? Y vamos a ir recorriendo cómo ustedes llevan adelante, ¿sí?, los deberes, las responsabilidades en ese área específica que se ha ocupado para ustedes, que conciernen al puesto de trabajo. Y después también tienen una pregunta. ¿Por qué cree que los errores en la confección de los puestos pueden significar errores en las próximas etapas? ¿Sí? Como para que lean un poco y analicen. Y lo que sigue a continuación es el ejemplo que yo les mencionaba anteriormente, ¿sí?, que está citado porque es de una compañera, que los puede llegar a ayudar para la actividad de la semana que viene en realidad, pero que sería muy interesante que lo puedan pispear, ¿sí?, que es el descriptivo de un housekeeping, ¿sí?, que una compañera ha realizado muy amablemente para nosotros, ¿sí? Como ustedes van a ver allí, ¿sí?, está el nombre del puesto, es decir, housekeeping, ¿sí?, y hay una breve descripción. Fíjense que Romy ahí pone que el housekeeping se podría definir como una práctica, ¿sí?, de proporcionar al huésped un entorno siempre limpio, cómodo y seguro, ¿sí? Quien se ocupa del housekeeping es responsable de limpiar, de organizar y de mantener la instalación en las mejores condiciones. La profesionalidad y la cortesía de recepcionista son aptitudes necesarias, pero una vez que el cliente ha cruzado el umbral de la habitación, las sensaciones que experimenta serán el mérito, ¿sí?, de los responsables, obviamente, del housekeeping, ¿sí? Este tiene tarea y responsabilidad de que el huésped se mueva siempre en un entorno higiénico. El alojamiento desde las habitaciones hasta las zonas de intercambio común deben cumplir con las normas de calidad precisa, como también con las de higiene, para garantizar una estancia segura y agradable. El housekeeping debe planificar sistemáticamente todas las actividades, entre ellas lavandería, ballets, ¿sí? Todo el trabajo requiere una gran capacidad de gestión, poco común, y los conocimientos adecuados, ¿sí? Fíjense que todo esto es una introducción que nos da más o menos una idea, ¿sí?, de, bueno, qué hace un housekeeping, ¿sí? Y lo que sigue, ¿sí?, son todos los deberes y las responsabilidades, ¿sí?, las habilidades duras, ¿sí?, el empleo del cuerpo también, así como también las habilidades blandas, ¿sí? Fíjense que ustedes van a encontrar, ¿sí?, todo este descriptivo muy detallado, ¿sí? Obviamente que después vamos a ver que el detalle va a depender mucho del puesto que estemos planteando, ¿no? En el caso del housekeeping se podría decir mucho. Entonces, ¿cuál es la idea para la semana que viene cuando tengamos esa actividad del descriptivo? Bueno, poder empezar a delinear lo que corresponde al análisis, lo que corresponde a la descripción, lo que corresponde a los requisitos, ¿sí? Para eso nos vamos a ir ayudando mucho de la teoría que todavía nos falta ver un poquito, ¿sí? En relación a esto, que son las etapas que tienen acá del análisis de puesto y la guía para el análisis de puesto, ¿sí? Esto va a ser la antesala de lo que ustedes tienen en las clases 19, 20 y 21, que tiene que ver con el proceso de reclutamiento, ¿sí?, y selección, para lo cual va a ser indispensable que ya tengamos hecho el descriptivo, ¿sí? Así que obviamente que el descriptivo es una actividad obligatoria. Lo que están viendo ahora en pantalla es la corrección de la actividad, ¿sí?, sobre actos lingüísticos que tenían en el trabajo práctico obligatorio, ¿sí?, y que a muchos de ustedes les especifiqué que lo íbamos a corregir en clase. Los correctos son los que están observando, ¿sí?, en este caso son del examen de Patri, que estaba muy bien, ¿sí?, del trabajo práctico obligatorio, perdón, de Patri, que estaba muy bien, para que ustedes vayan teniendo un control sobre eso, ¿sí? Bien, entonces, teóricamente, ¿sí?, vamos a llegar hasta hoy. ¿Qué es lo que yo espero de ustedes, ya que estamos hablando de lo que se espera? ¿Sí?
que ustedes puedan leer ya el comienzo de este cuadernillo número 2 y puedan trabajar en su bitácora para colgar en Padlet, ¿sí? Vamos a ir viendo estas bitácoras en nuestro próximo encuentro, a la vez que vamos a ver un poco más de teoría para el descriptivo del puesto. Y una vez que terminemos con eso, ya vamos a empezar de lleno con nuestros propios descriptivos, los cuales vamos a ir viendo acá en clase, ¿sí? Es decir, que no vamos a usar Padlet para hablar del descriptivo de puesto y no vamos a usar mi correo para hablar del descriptivo del puesto. Lo que vamos a usar es que ustedes se conecten, vengan, charlemos, lo miremos, lo leamos, ¿sí? Podamos ver qué tal acertado esté, ¿sí? En relación a que, bueno, depende del caso personal de cada uno de ustedes, pero yo empleo esta manera de trabajar porque a veces vienen personas, insisto, de sus propios emprendimientos y se hace un seguimiento un poco más exhaustivo de ese descriptivo, ¿sí? Acá podrá haber gente que es así y gente que no, pero esa es la manera en la que nosotros trabajamos el descriptivo de puesto. Lo trabajamos en clase, en vivo, en directo, online, ustedes presentan pantalla, charlamos, ¿sí? Es nuestra manera de supervisar que su descriptivo quede listo. Bien, entonces, ¿sí? También, aparte, ¿sí? De todo esto, obviamente, decirles, ¿sí? Que ustedes tienen ya en el grupo, ¿sí? En ese grupo que tenemos entre todos, tienen ya la invitación al workshop, ¿sí? Estaba buscando por ahí si encontraba la imagen para dejarla, ¿sí? Pero no la encuentro. Tienen ya la invitación al workshop, ¿sí? Como una introducción a un tema que vamos a tratar más adelante, ¿sí? Pero que de todos modos ustedes ya, si quieren, pueden inscribirse y pueden presenciar algo sobre lo que se va a tratar, ¿sí? Que es esto de del reclutamiento y la selección de perfiles IT, ¿sí? El workshop es gratuito, ¿sí? Es gratuito para todos ustedes que son parte de la academia y es gratuito para el público en general, ¿sí? Mi idea es que podamos, bueno, llegar a la mayoría de gente posible que esté interesada en la temática, ¿sí? También hacerles saber que este es un contenido que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Como primera cohorte que lo desarrolla, ya que el anterior no lo desarrolló, ¿sí? Y va a tener que hacer en todo caso un seminario de profundización. Hacerles saber también que periódicamente vamos a tener disponibles para todos los que se egresan seminarios de actualización sobre las temáticas en recursos humanos, que ustedes saben que ahora con la era digital nuestro trabajo requiere que sepamos cada vez más cosas, ¿sí? Entonces, a futuro también probablemente tengamos seminarios de actualización sobre inteligencia artificial, ¿sí? Sobre, bueno, cuestiones que tienen que ver con lo tecnológico también, ¿sí? En los procesos de selección, en las entrevistas y demás, ¿sí? Así que yo les recomiendo puedan asistir, en el caso de que no puedan, igualmente lo vamos a ver acá, pero es como un introductorio, ¿sí? Para que podamos empezar a pensar, bueno, ¿qué es esto del mundo IT? ¿Sí? ¿Qué clase de profesionales necesita el mundo IT? ¿Sí? ¿Qué desafíos nos esperan cuando uno emprende a buscar perfiles IT? ¿Sí? Y que podamos charlar un poco del mercado laboral actual en relación a el rubro IT, ¿sí? Esta es la idea para nuestro workshop. Después, bueno, trabajaremos más en profundidad acá el tema con ustedes y en el seminario para la gente que no cursó, ¿sí? La temática lo pueda cursar, ¿sí? Así que además está decir que si conocen a alguien que le interesa y quiera venir al workshop, se puede sumar, ¿sí? En las historias de la academia tienen el Google Forms para acreditar la asistencia. Ese día yo les mandaré un mail a todos con el link de ingreso y vamos a reunirnos 1 hora y media de un viernes, ¿sí? Fíjense si yo amo lo que hago. Vamos a reunirnos a las 8 de la noche de un viernes, ¿sí? De 8 a 9 y media para trabajar un poco esto,
¿sí? Que es muy importante para la gente en recursos humanos, ¿sí? Y es muy importante la capacitación, ya vamos a hablar también sobre esto, porque recursos humanos es, ustedes saben que uno de los lugares donde no necesariamente uno tiene que tener acreditada una carrera terciaria, uno puede empezar muy desde abajo a trabajar, ¿sí? Entonces también hay mucha competencia, y lo que hace la diferencia entre la competencia es el saber, ¿sí? El saber y la manera en la que uno emplea ese saber. Entonces, están cordialmente invitados, sí, a todos los espacios, no solamente a los workshops gratuitos que podamos llegar a tener, sino también a sumarle un poco más de herramientas a su futuro en los seminarios, ¿sí? Del futuro, que existirán en un futuro que todavía los estoy pensando, ¿sí? Bien, dudas, preguntas, comentarios, mientras... Entonces compendiemos si tienen para nuestro próximo encuentro la bitácora. ¿Sí? Tienen la bitácora para nuestro próximo encuentro y la semana que viene ya vamos a empezar a trabajar con el descriptivo. ¿Sí? Con empezar a idear el descriptivo, ¿sí? Para determinado puesto de trabajo. Y esto va a ser una tarea que va a estar acompañada, ¿sí? Porque ustedes lo van a supervisar conmigo en clase siempre, ¿sí? Vamos a ir despacio. Y también esto, que ustedes tengan hecho esto, nos va a permitir adentrarnos, ¿sí? Al proceso de selección, a poder crear un cartelito de búsqueda para ese puesto, ¿sí? A poder pensar en la persona ideal, ¿sí? A poder pensar cómo haríamos un proceso de inducción para esa persona, cómo evaluaríamos, ¿sí? Capacitación y desarrollo, bueno, etcétera, 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 ¿sí? Pero si hay alguna duda, sí, estaría bueno que podamos charlarla ahora. ¿Mm? Yo sé que viene el fin de semana largo y que todo el mundo debe estar planeando cosas, sí, pero bueno, requiere también que podamos ponernos un poco al día con este tema a los fines de, bueno, como ahora cursamos 2 veces por semana, aprovechar nuestras 2 veces por semana, ¿sí? Ahí estoy yendo al chat. Hola Emilce. En una búsqueda laboral orientada a recursos humanos, ¿está bien que ponga en el CV el curso que estoy haciendo o es necesario culminarlo? Si vos me preguntás desde el lado de lo que es políticamente correcto, ¿sí? Yo te voy a decir que tendrías que esperar a terminarlo. Pero, ¿sí? Como muchas veces antes que políticamente correcto uno tiene que ser estratega, ¿sí? Porque buscar otro trabajo también es un trabajo, ¿sí? Puedes ponerlo, ¿sí? Obviamente que si lo vas a poner desde ya porque es una cuestión estratégica, ya vamos a hablar del tema de la experiencia cuando lleguemos a Curriculum Vitae. Acá hablamos sobre Curriculum Vitae y sobre la no experiencia, ¿sí? Eh, Estratégicamente hablando, yo te sugiero que lo pongas, ¿sí? Y obvio que cuando vos lo pones te comprometes a terminarlo también, ¿sí?
Muchas veces también la experiencia no es un requisito excluyente, habría que ver, ya vamos a ver cuando veamos carteles de búsqueda, ¿sí? Sobre qué tenemos que prestar atención cuando buscamos un trabajo. Pero en términos estratégicos ya podés ponerlo, ¿sí? E incluso si vas a asistir al workshop, podés poner también como instancia de formación el workshop. En mi anterior trabajo vi que había varias personas en esa área. Sí, yo, a ver, insisto en esto, recursos humanos no es un área donde ustedes necesitan tener una licenciatura para llegar, ¿sí? Muchas veces en los trabajos se escala, ¿sí? Desde aquellos lugares que son como atención al cliente o administrativos, terminan hacia arriba. Yo soy abogada, pensé que podría estar ahí. Sí, claro, ¿sí? Recordá que uno de nuestros subsistemas son las relaciones laborales también, ¿sí? Y en el subsistema de relaciones laborales, todo lo que es laboral, ¿sí? Generalmente es interdisciplinario con los sindicatos, con abogados laborales, ¿sí? Así como también tenemos la parte de medicina, higiene y seguridad, donde nos codeamos interdisciplinariamente con médicos, psicólogos, ¿sí? Terapistas ocupacionales, psicopedagogos, ¿sí? Entonces sí, por supuesto. No sé si vos estás en la rama de la abogacía orientada a lo laboral, pero sería un plus también, ¿sí? Ser orientado hacia ese lado, haber hecho el curso, ¿sí? De recursos humanos y ni hablar también participar del workshop, ¿sí? Son todas cuestiones de formación que sirven en el currículum, y ya cuando entremos a currículum vitae vamos a ver también por dónde encaramos al lado de la experiencia cuando no hay experiencia, ¿sí? O cuando queremos cambiar de rubro directamente. ¿No? El área legal ya estaba cubierta, entonces pensé en recursos humanos. Sí, 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 puede ser, sin duda, ¿sí? Porque lo que caracteriza al recurso humano, sobre todo con nuestra orientación blanda, son las habilidades blandas, ¿sí? Es decir, tener en cuenta que vos tenés que saber trabajar con gente, por gente y para gente, ¿sí? Es decir, lo que va a destacar en todo caso desde nuestra perspectiva son las habilidades comunicacionales, las habilidades de toma de decisión, las habilidades de resolución de conflicto, las habilidades para entrevistar, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo de a poquito para evaluar el desempeño, para medir el clima, ¿sí? Eso es lo más importante para nosotros. Y obviamente que también si tenés alguna especie de conocimiento administrativo en recursos humanos también sirve, ¿sí? Porque no olviden que la parte dura del recurso humano muchas veces se pide junto con la blanda, ¿sí? Y tenés que saber Excel, tenés que saber de contratos de trabajo, tenés que saber liquidar sueldos, ¿sí? Entonces todo suma. La observación, no sé qué observación te hice, pero hoy cuando inicié hablaba justamente de que a todos les hice más o menos la misma observación que tiene que ver con la cultura, ¿sí? Con poder empezar a pensar qué valores, ¿sí? Porque si uno recuerda el concepto de cultura organizacional, la cultura organizacional es un conjunto de valores, ¿sí? Entonces, definamos valores, ¿m? Es decir, si yo digo negativo, estoy hablando de un valor que muchas veces me encontré con esa palabra también, en muchos. Cuando digo no, la cultura es negativa. La cultura es lo que es, ¿sí? No es ni positiva ni negativa, es lo que es. Entonces, en todo caso, lo que uno tiene que poder empezar a preguntar es, ¿qué valores persigue esta gente? ¿Sí? ¿Qué valores habrán tenido los fundadores cuando fundaron este lugar? ¿Sí? ¿Qué concepto de trabajo tendrán? ¿Sí? ¿A qué será igual el trabajo para ellos? ¿A sacrificio? ¿Sí? Eh, entonces lo que se espera es que uno se deslome, ¿sí?
¿Qué concepción tienen de la gente que trabaja? ¿La gente que trabaja tiene que trabajar porque tiene que trabajar porque tiene que sacar el país adelante? ¿O la gente tiene que trabajar porque el trabajo es un derecho que permite a su vez calidad de vida? ¿Sí? Entonces, poder empezar a pensar y a leer, sí, claro, es muy utilitarista, ¿sí? En el sentido de que aparentemente el trabajo tiene que ver con un objeto, ¿sí? Que es el objeto moneda, ¿m? Y el trabajo se hace con otros objetos, que son los objetos personas, que no son concebidos como personas, sino como objetos, ¿sí? Que me ayudan a conseguir más monedas, en todo caso. Entonces, poder empezar a indagar, ¿sí? Yo no recuerdo particularmente si el caso menciona palabras textuales del presidente, pero si ustedes hipotéticamente tuviesen que intervenir, poder preguntarle a esa persona, ¿sí? ¿Qué valores, qué visión perseguían en el momento en que se fundó? Como para empezar a delimitar qué creencias andan dando vuelta ahí, ¿sí? Y ya que vemos que eso influye negativamente en la cultura, poder empezar a trabajar con la cultura, es decir, con deshacer algunas creencias en relación a ese trabajo sacrificado y utilitarista, ¿sí? Para poder empezar a trabajar la cultura de otra manera un poco más saludable. ¿Mm? No digo que esté mal que uno piense que la cultura es negativa porque es lo que uno tiene a mano, ¿sí? Pero a lo que apunto es que podamos empezar a pensar cómo trabajaríamos, ¿sí? Esos casos donde la cultura es una cultura que justamente no va para el lado saludable o para el lado del crecimiento. Y una de las primeras maneras de empezar a hacer esto es trabajar con las creencias, ¿sí? Es decir, poder preguntar qué misión y visión perseguían al inicio, qué creen que ha pasado, cómo conciben hoy el trabajo, cómo conciben a las personas que trabajan, para empezar a deshacer esos imaginarios tradicionales y viejos y poder empezar amablemente a inducir nuevos modos de pensar y nuevas maneras de trabajar, ¿sí? A pensar, a eso apunta la corrección. En la mayoría de los trabajos vi lo mismo, es decir, que a la mayoría de ustedes les puse lo mismo, ¿sí? Poder empezar a leer eh, qué valores y qué principios persigue esta gente, ¿sí? Valores en el sentido literal, digo, responsabilidad, respeto, amabilidad, si estos valores existen, si no existen, cuáles son los valores que los guían, el sacrificio. Muchas veces hay una concepción todavía muy sacrificial del trabajo, ¿sí? Por eso existen organizaciones que trabajan hasta los fines de semana 24 horas, ¿sí? Y la idea también es empezar a desandar eso, porque ustedes saben que no es muy rentable, a lo mismo que tampoco es muy eficiente y eficaz, ¿sí? Y tampoco es muy saludable. Entonces, poder empezar a trabajar con los imaginarios de la gente respecto del trabajo. También es preguntarme a mí mismo en algún punto, ¿qué es trabajar para mí? ¿Para mí trabajar es igual a sacrificarme todo el tiempo? ¿O trabajar para mí es disfrutar de lo que hago? ¿O trabajar para mí es disfrutar de lo que hago y poder descansar? ¿Sí? De lo que hago también. Entonces, son pequeñas preguntas que nos van a ir ayudando, ¿sí? A entender la cultura del lugar. ¿Mm? Más que nada, a eso iba dirigida la corrección, que insisto que en casi todos fue igual, ¿sí? Porque encontré mucho de esto, de cuestiones binómicas en relación a lo que está bien y lo que está mal, y en realidad lo que está bien y lo que está mal es muy particular de cada uno, ¿sí? Y nosotros no vamos a trabajar como curas, ¿sí? Que les van a decir esto está re bien, esto está re mal, ¿sí? Sino que vamos a ir a ayudar. Y ayudar muchas veces implica despegarme de lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Yo fui la que puso lo de la visión utilitarista porque es así, ¿sí? Lo que yo trato de que ustedes hagan es que piensen un poco más allá, ¿sí? De lo bueno y lo malo y lo piensen en términos de valores, ¿sí? Que pueden preguntar por la misión, por la visión, por los valores, ¿sí? Porque después de todo lo que le da forma a la cultura son los valores, ¿sí? Los valores marcan una adhesión de todo el equipo de trabajo a esos valores y marcan una modalidad, un ser y un hacer, ¿sí? Entonces, lo que uno persigue detrás del diálogo son los valores, ¿sí? Empezar a prestarle atención a eso.
Bien. Entonces, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Ya estamos llegando casi al final, ¿sí? No olviden las actividades. En nuestro próximo encuentro vamos a trabajar con la bitácora y la teoría que nos queda para el descriptivo del puesto, ¿sí? Recuerden también que el descriptivo del puesto, para quienes van a mirar este video en diferido, es obligatorio, ¿sí? Vamos a realizarlo obligatoriamente porque es la actividad que nos va a servir para trabajar el resto del cursado, ¿sí? Entonces, la idea es que puedan trabajar en el descriptivo, venir a clase, que podamos charlarlo, tener un feedback, ¿sí? Y hacerlo de una manera que les sirva, ¿sí? Porque después de todo, muchas veces el conocimiento técnico es solo conocimiento. El tema es que hay que saber aplicarlo, ¿sí? Lo que hace la diferencia muchas veces en nuestros trabajos no es el diplomado, sino las habilidades que tenemos para llevar adelante lo que aprendimos en ese diplomado. Entonces, acá y en más que en ningún otro lugar que trabajamos con habilidades blandas, el punto cuál es, ¿sí? Que yo me tenga que asegurar que ustedes han entendido cómo bajar todo esto que muchas veces es muy abstracto a la realidad, ¿sí? Con su propia modalidad, porque cada uno trabaja desde su propio lugar y desde sus herramientas. Pero el punto cuál es aprender a poner esas herramientas en funcionamiento, ¿sí? Bien, bueno chicos, si no hay dudas, preguntas o comentarios, llegamos hasta acá, ¿sí? Nos encontramos la semana que viene. Cualquier duda yo me quedo, ustedes saben que yo cumplo horario y se las contesto. Nos veremos la semana que viene post feriado, ¿sí? Descansen, lean, diviértanse. Y también tienen ya todo el material a disposición en la carpeta número 2 para ustedes, ¿sí? Incluyendo este video a la brevedad, ¿sí? Para aquellos que lo ven asincrónicamente y para quienes quieran volver a verlo, ¿sí? Gracias a todos por estar y nos vemos la semana próxima. Feliz fin de largo. Que anden bien.